Bien, vamos a escuchar ahora la palabra del presidente de la Nación, Mauricio Macri, referente a la opinión que él tiene sobre diferentes presidentes de los Estados Unidos. Esto decía el presidente de la Nación. Soy una persona que no tengo tradición política y siempre he estado ligado al hacer. ¿Qué ejemplos me han gustado? De lo que he visto, Clinton, Uribe, Fernando Henrique Cardoso en Brasil. Son gente que ha hecho transformaciones interesantes. Vamos a analizar con Diego Morán este tema, hablando así de presidentes de Latinoamérica, como así también de Estados Unidos, y los referentes de Macri, que lo hacía en esta entrevista que le dio a la agencia francesa de noticias. Diego. Exacto, y acá los tenemos, ¿no? Para que los que tengan memoria visual los ubiquen, a Enrique Fernando Cardoso, Enrique con H, estaba bien puesto el graph, en portugués se escribe con H, igual que Enrique Capriles, el venezolano, va con H, en fin. Bill Clinton y más acá Álvaro Uribe, el colombiano. Para empezar, vos sabés que más adelante la entrevista termina de aclarar que en realidad hay 4 líderes que le gustan. Nombra a ellos 3 y también a Nelson Mandela. Claro que ahí hizo quizás un poco de trampa, vayan a saber, porque claro, a Nelson Mandela lo cita, calculo yo, más como un ejemplo de vida que por su gestión como presidente, que también lo fue después de haber estado 20 años preso. Otra que grieta, ¿no? La que tuvo que enfrentar Nelson Mandela. La nuestra es una cascarita al lado de un país dividido por décadas por cuestiones raciales. Quizás por eso lo nombró a Nelson Mandela, pero lo vamos a dejar afuera, ¿sí? Vamos a conocer las gestiones y lo que voy a intentar explicar es por qué creo que Macri los eligió, por qué hechos. Porque como todos los presidentes, como todas las personas, como ustedes, como yo, todos tenemos claroscuros, partes buenas y partes malas. Calculo que eligió a estos 3 exmandatarios por sus cualidades positivas, ¿sí? Es por eso que al final voy a hacer también una aclaración acerca de la parte negativa de cada uno de ellos. Para no aburrirlos haciendo 3 biografías, lo que hice fue buscar puntos de coincidencia entre los 3. Por empezar, los 3 tienen en común que buscaron soluciones sin atarse a su ideología, es decir, se hicieron fuertes en su espacio, pero no tuvieron problemas en negociar. Bill Clinton negoció mucho con los republicanos, negoció mucho con los rusos, ¿sí? Su antagonismo era muy grande en la década del 90. Enrique Fernando Cardoso entró como un hombre de centroizquierda, pero no tuvo problemas en, bueno, muchos dicen más que negociar, terminó volcándose un poco hacia la derecha, y lo mismo hizo Álvaro Uribe, cuyo partido pertenece a la Internacional Socialista, ¿sí? Pero bueno, todos sabemos que ya es de centro-derecha. Aportando soluciones y siendo pragmáticos. Calculo que por eso Macri los eligió. Una curiosidad, los 3 tuvieron 2 mandatos seguidos. Y los 3 no pudieron nombrar a alguien de su color político como sucesor después de 2 mandatos. Enseguida muchos dirán, ¿pero cómo? Álvaro Uribe sí, es más, su delfín fue Juan Manuel Santos, pero enseguida hay que hacer la aclaración, sí era de su partido, sí lo nombró él, pero a los pocos meses se pelearon. Muchos comparaban en Colombia esa pelea con la de Duhalde y Néstor Kirchner, ¿no? En el sentido de que fue su mentor quien lo elevó y después terminó peleado. Pero vayamos al contenido. ¿Qué es lo que tienen en común en cuanto a la gestión? Les fue bien en la economía. Fundamental. Muchos dicen que en la Argentina, en la región, en el mundo, se termina a la larga votando con el bolsillo, ¿sí? La gente es un poco más tolerante a la corrupción, incluso cuando le va bien y tiene la billetera llena. Cuando la billetera empieza a secarse, empiezan a notar todas las imperfecciones y temas que tienen que ver con la corrupción. ¿Se acuerdan de la frase de la campaña de Bill Clinton? Es la economía estúpido, ¿sí? Se lo había dicho un asesor. ¿Por qué? Porque él tenía que reemplazar, o mejor dicho, tenía que competir contra los republicanos, que estaban muy fuertes. George Bush padre tenía una imagen muy buena cuando se fue, sin ir más lejos, por la tormenta del desierto, la invasión a Irak, que en ese momento era justificada. ¿Y cuál era el único flanco débil que podía llegar a tener George Bush? La economía. Entonces, el mito cuenta que él tenía pegado en su vestuario, en el baño, todas las únicas frases que decía, es la economía estúpida. Entonces, en cada debate, en cada enfrentamiento, economía, 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 economía. Y le fue muy bien hablando de economía, y le fue muy bien durante la gestión económica. Dejó el país con un superávit enorme que todavía extrañan muchos norteamericanos. Enrique Fernando Cardoso fue el autor, cuando era ministro de Economía de Itamar Franco, antes de ser presidente, del Plan Real. La moneda que todavía tiene hoy Brasil nació como un plan en contra de la hiperinflación. Él, siendo ministro de Economía, logró que el país pase de la hiperinflación a la inflación. Pero venía de la hiperinflación. Lo catapultó, terminó siendo presidente y hay que tener en cuenta que fue presidente en la década del 90, esto de ser neoliberal, que hoy es casi una mala palabra, en su momento era bien visto y de hecho consiguió, al igual que
Álvaro Uribe, muchas inversiones, crecieron las exportaciones. Muchos comentan que la parte mala fue que creció mucho la deuda, pero básicamente, utilizando términos de hoy, los dos presidentes de los extremos, bueno, ni hablar Bill Clinton, dejaron una economía ordenada, ¿sí? Sí. Con su claroscuro, muchos sienten que en el caso de Cardoso dejó un cierto déficit en lo social y es por eso que después ganó Lula. Y algo parecido ocurrió con Álvaro Uribe, que entre otros méritos, en su momento hasta creó una buena fuente de inversión para Colombia, fue el turismo, que por el narcotráfico en la década del 80, los secuestros, Colombia tenía una imagen pésima. Y él lanzó una campaña turística cuyo lema era: el único riesgo es que quieras quedarte. Y empezaron a llegar cruceros, sumado no era solamente un eslogan vacío, sino que permitió también la seguridad, el acuerdo con los paramilitares en su momento, el inicio de las conversaciones con la guerrilla, permitió que a nivel seguridad vaya todo un poco más sobre rueda. Y después estaba pensando también, ¿qué otras cosas tienen en común y que Macri quiera igualar o parecerse? Los tres fueron líderes regionales, cada uno en su estilo. Bill Clinton, bueno, ni hablar, tiene una gran ventaja, era el presidente de los Estados Unidos, ya de por sí nacés con ese calificativo, líder mundial más que regional. Pero él le dio también una suerte de elevación moral a eso de ser el líder de los Estados Unidos. Venía una imagen de George Bush, que claramente Estados Unidos era potencia. En su momento, insisto, lideró la coalición para la invasión de Irak en las primeras épocas de Saddam Hussein, cuando quisieron ocupar Kuwait. Era una invasión, uno dice invasión a Irak y enseguida piensa en la de su hijo, George W. No. En esta tuvo el consenso de la OTAN y era básicamente para expulsar a los iraquíes de Kuwait. Kuwait estaba lleno de petróleo. Pero eso es otra cosa. Tenía una imagen muy buena en cuanto al poderío militar, pero le faltaba la parte de consenso. Y es el que logró Bill Clinton. ¿Se acuerdan esa imagen de Clinton abrazado con Yeltsin, el entonces presidente ruso? Los dos abrazados en una conferencia de prensa, tentados, y no estaban simulando, estaban tentados. Andá a saber por qué. Pero era un símbolo de la buena relación y lo bien visto que era Bill Clinton en el mundo. Fernando Henrique Cardoso también fue un líder regional. Él logró, entre otras cosas, terminar la guerra entre Perú y Ecuador. ¿Se acuerdan, no? Quizás los más chicos no saben eso, pero Perú y Ecuador en la década del 90 estuvieron en guerra. Y él terminó de solucionar, de ser intermediario y permitir que las partes se acerquen, de mediar. Algo parecido logró en Paraguay, en las épocas de Lino Oviedo, incluso dándole refugio al ex general del ejército en su país. Fue un líder regional. Y Álvaro Uribe fue también un líder regional, pero por la parte, iba a decir negativa, no es negativa, por contraposición. Era el presidente de Colombia cuando nació el liderazgo de Hugo Chávez, otro líder de la región. Por lo tanto, él, apoyado por los Estados Unidos y levantado por los Estados Unidos, se mostraba como el lado opuesto de la América Latina de Chávez, Correa, Evo Morales, etc. Él era la centroderecha en una región que se estaba corriendo hacia la centroizquierda. Y es por eso que también fue considerado un líder regional, teniendo discusiones de altísimo nivel con Hugo Chávez y al mismo tiempo abrazos, ¿no? Tenía abrazo, discusión, pero bueno, era también un símbolo del liderazgo regional. Y para cerrar, insisto, no estoy tratando de pensar por qué Macri los nombró. Pastores, estoy siendo muy elogioso. Bueno, porque si Macri los nombró es porque ve las partes positivas. Los tres dejaron una huella, cada uno en su país. Fernando Henrique Cardoso dejó la huella de la economía. Dejó una economía, fue tildado de neoliberal, de hecho fue neoliberal. Insisto, la parte negativa fue el crecimiento de la deuda, y muchos creen también el crecimiento de la deuda no solamente económica, sino social, y es por eso que después ganó Lula. Pero dejó una economía ordenada. Brasil venía de una hiperinflación y dejó un país con inversiones, muchos dicen de especuladores, pero en inversiones al fin, y dejó una economía en buen estado. Bill Clinton, ni hablar, se metió en el tema de la ecología, intentó reformar la salud, dejó una huella. Y Álvaro Uribe, bueno, muy parecido. Dejó una marca que tenía que ver con llevar algo de paz a Colombia. Paz económica y paz en lo social. Calculo que por esos tres motivos nombró a estos tres mandatarios de la región Mauricio Macri. Gracias.